nosotros hemos podido contemplar la pasión del Señor, tal como nos lo relata el Evangelio de San Marcos, que ha sido proclamado. Y precisamente cuando nosotros vemos el relato de la pasión, no es simplemente un acontecimiento histórico que sucedió hace 20, 21 siglos. Es sobre todo un acontecimiento que sucedió en el corazón de Dios. Porque la pasión no habla de tragedia. La pasión habla del amor hasta el extremo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Detrás de esos clavos, detrás de esas lágrimas, de ese sufrimiento, de ese dolor que nosotros estamos contemplando sobre la cruz del Calvario, nosotros estamos contemplando de una manera elocuente, en vitrina, estamos contemplando cuánto Dios nos ama. Porque si bien cuando nosotros contemplamos la creación que nos rodea y vemos tanta belleza y sabiduría, vemos todos estos dones que Dios nos ha dado y que de alguna manera puede reflejar la bondad amorosa de Dios. Sobre la cruz del Calvario, nosotros contemplamos la profundidad del amor de Dios de una manera mucho más elocuente y única, porque uno sabe cuánto me ama una persona, cuánto es capaz de morir por ella. Ese es el camino que escogió Dios para acercarse a nosotros. Dios no escogió el camino del poder, Dios no escogió el camino de la violencia, Dios no escogió el camino del miedo para acercarse al corazón de cada uno de nosotros. Dios escogió el camino del amor. El camino de la cruz me habla de diálogo, de persuasión, me habla de alguna manera de un Dios que intenta seducir nuestro corazón. Ese es el camino que Dios escoge sobre la cruz del Calvario. Y por supuesto puede ser para el judío escándalo y para el griego una necedad, pero para el creyente es sabiduría de Dios y es fuerza de Dios. Porque la cruz del Calvario, en la cual se revela el camino de Dios para acercarse al corazón tuyo, y que de alguna manera hoy, que es domingo de pasión, lo que Dios quiere a través del testimonio de su amor y su sufrimiento, de sus lágrimas, de esta entrega generosa por ti. De alguna manera Dios te está invitando al inicio de la Semana Santa, recordándote que amor con amor se paga. Ante una entrega tan grande de Dios por nosotros, ante una manifestación de un Dios que lo que quiere es hacerte feliz, de alguna manera, lo que Dios te está pidiendo es que tú correspondas con amor, porque amor con amor se paga. De alguna manera, ese sacrificio amoroso de Dios es absolutamente gratuito. Dios no saca nada muriendo sobre la cruz del Calvario por nosotros. Él nos da todo. Amor con amor se paga. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de este relato, que no nos está hablando simplemente de un acontecimiento histórico, nos está hablando algo que sucede en el corazón de Dios. Porque de alguna manera nos está diciendo, nos está presentando el termómetro del amor divino. Amor con amor se paga. Ahora mismo que yo estuve en Cuba, peregrinando por las tierras cubanas y conociendo precisamente a la iglesia cubana y al sufrimiento de un régimen
que despojó a la iglesia cubana de sus medios económicos, que de alguna manera no solo la despojó de medios, le prohibió educar a los niños, le prohibió utilizar los medios de comunicación social, la televisión, la radio, la prensa, despojada de todos los medios. Sin embargo, del corazón del cubano no pudo ese régimen despojar esta semilla que la pasión siembra en el corazón de cada ser humano, esa entrega amorosa, esa persuasión divina, eso que nosotros podríamos llevar, podríamos proclamar que es la seducción que Dios hace al corazón de cada hombre. Porque la grandeza de la iglesia, de este mensaje que ella proclama, es que es un mensaje tan distinto de la violencia y el miedo que los regímenes intentan infundir en el corazón de sus miembros. Porque claro, cuando te despojan de libertad, a través del miedo para convertirte en esclavo, la respuesta divina no es despojarte de tu libertad. La cruz no te habla de odio, la cruz no te habla de miedo, la cruz te habla de perdón, de diálogo, de camino distinto, de respeto a tu libertad. Todo eso es lo que nosotros vimos durante estos días que estuvimos en Cuba peregrinando. Un régimen que se desploma por sí mismo y que cuando uno veía el contraste entre el líder llamado histórico de ese movimiento revolucionario de corte marxista de hace 52 años, como es Fidel Castro, cuando se reúne con el Papa Benedicto XVI, qué contraste ver la debilidad física de ese líder histórico Fidel, ya cayéndose en cantos delante del Papa. Ambos tienen la misma edad, 84 años. Sin embargo, uno ve al Papa Benedicto XVI en un país tropical con absoluta serenidad, subiendo y bajando escaleras solo. Uno lo ve predicando con serenidad en su personalidad. No lo vi yo asfixiado, estuve cerca. ¡Qué contraste! Un régimen que hizo del miedo, de despojar la libertad por el miedo y la violencia. El contraste con el testimonio de una institución, la Iglesia, que proclama un crucificado, que proclama diálogo y persuasión, porque la verdad no se impone por la fuerza de la violencia, la verdad no grita, la verdad convence. Y de alguna manera, eso es lo que nosotros estamos sintiendo cuando hoy estamos proclamando este Evangelio de la muerte del Señor. Porque este domingo que se viste de rojo, que relata relatos de muerte, de pasión y de lágrima, lo que de alguna manera, esa es una mirada superficial, porque en el fondo lo que nos está poniendo en vitrina es el corazón de Dios, enseñándonos que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. O como afirma la Sagrada Escritura, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros estamos escuchando sobre la cruz del Calvario. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por eso, al inicio de esta Semana Santa, en la que nosotros vemos amor, porque, claro, la pasión que nosotros estamos relatando hoy, aquí, en este relato hermoso, la pasión que nosotros estamos relatando, después, no es algo que se queda en la historia. Les he dicho que es un peregrinaje del corazón de Dios. Es algo que sucedió en el corazón de Dios. No como tragedia, sino como opción amorosa. Y cuando nosotros la mañana, el domingo próximo, lo contemplemos resucitado, ese amor del Calvario,
amor hasta el extremo, se ha hecho eterno en la resurrección. Esta es la primera parte. Nadie puede entender lo que hoy sucedió si no celebra lo que sucedió el domingo que viene. Él vive. Y que ese corazón amoroso, que ese Calvario, ese Gólgota, se ha hecho eterno en el corazón de Dios. Corresponde a su amor, porque amor con amor se paga. López de Vega, un poeta español del siglo XVI, tiene esta poesía que de alguna manera refleja los sentimientos de la Iglesia cuando hoy contempla el relato de la pasión. Dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosuras soberanas mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Ojalá que estos sentimientos que la Iglesia celebra hoy, amor divino, llamada a corresponder con generosidad, ojalá que la Virgen María, a la que oramos, que desde el cielo nos ayude para que nos acerquemos a la pasión con los mismos sentimientos con que ella se acercó, proclamando al Dios mi Salvador, que nosotros correspondamos a Dios con el mismo corazón de María, con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser. Que la Virgen María desde el cielo nos ayude con su oración a celebrar con generosidad esta Semana Santa. Así sea. Amén.